Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a dar inicio al estudio de los primeros versículos del libro de Jonás y para ello vamos a leer los primeros 5 versículos de Jonás, Jonás 1:1 al 1:5. La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar, y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar cargamento que había en el barco, para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Bueno, en estos primeros versículos vemos la figura del profeta Jonás, el cual fue uno de los muchos profetas de Dios que vivió durante el reinado de Jeroboam II, en torno al año 850 a.C. Fue un hombre conocedor de Dios y de su palabra, el cual Dios elige para proclamar contra Nínive por la maldad que estaba cometiendo. Nínive fue una ciudad fundada por Nimrod al lado oriental del río Tigris, cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Fue la capital del imperio de Asiria, el imperio que en torno al 740 a.C. conquista y absorbe a las 10 de las 12 tribus de Israel, a excepción de la tribu de Judá, Benjamín y una parte de los levitas. Em, o sea que los asirios al final conquistaron lo que sería la zona norte de Israel, a excepción de Judá, como digo. Como dice en Jonás 3:3 o Jonás 3:3. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a palabras, y Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Entonces aquí nos dice cuál grande era Nínive. Eh, si para recorrer todo Nínive tardabas 3 días, podemos suponer que el perímetro de la ciudad era de aproximadamente unos 100 kilómetros de perímetro. Estamos hablando de una ciudad monstruosa para la época. Para hacernos una idea, estamos hablando de un perímetro similar a la zona urbanizada de la capital de España, de Madrid. Entonces, solo por eso nos estamos dando cuenta de la grandeza de esta ciudad, ¿no? Ciudad, como digo, construida por Nimrod. Y como dice en Jonás capítulo 4 y versículo 11, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Cuando te dicen 120.000 personas, que no estamos hablando de bebés realmente, niños, bebés, o sea, niños muy pequeños, con lo cual podemos suponer que perfectamente, contando por lo bajo, la ciudad tendría más de 1 millón de personas tranquilamente. O sea, si 120.000 bebés, podemos suponer perfectamente entre 1 millón y 3 millones de personas, pero sin exagerar nada. Volvemos a capítulo 1. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿por qué Dios manda a predicar contra esta gran ciudad donde hay tantos hombres viviendo? Para ello tenemos que irnos al libro de Nahum y ahí vamos a encontrar cuál era la situación o qué era el pecado que reinaba en esta ciudad de Nínive. En Nahum capítulo 3, versículos 1 y 4, vamos a leer.
Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella es engaño, está llena de pillaje y de incesante rapiña. Y el versículo 4. Esto sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Cuando habla de esta prostituta, estamos hablando de la diosa que, reina- que reinaba o mandaba en esa ciudad, que era la diosa Istar de la fertilidad en Asiria, que era como le llamaban los asirios, o la reina de los cielos, que era como le llamaba el profeta Jeremías. En Jeremías 7 se habla de esta misma diosa. Jeremías 7, versículo 18. Aquí, vamos a verlo en Reina Valera 60. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Esta misma reina de los cielos que habla Jeremías es también conocida como en la Biblia por Astoret. Eh, y Astoret era como lo conocían, y estamos hablando de la misma deidad o figura que la conocían los pueblos fenicios que lindaban con Israel. O sea, los asirios las conocían como Istar, los, los pueblos fenicios fronterizos con Israel la conocían como Astoret o Reina de los Cielos. Eran los tres nombres que se conocían. Seguramente en otras culturas tendría otros nombres, pero estos eran los nombres que los daban estos reinos. Eh, volviendo a Jonás 1. Jonás 1:3 nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era una de estas ciudades, más que ciudades, regiones fenicias o de la tierra de los sidonios. Estamos hablando de tierras similares. Donde Tarsis era una zona de una serie de regiones de la península ibérica, donde es la actual España, Portugal, donde Tarsis englobaba las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Badajoz. eh, Estas serían las zonas de lo que sería la Tarsis de la época. Y esta Tarsis era una zona muy rica en plata, plomo, hierro y estaño, que coincide perfectamente con los minerales que se encuentran en estas provincias que digo de España. Con lo cual no nos queda ninguna duda que Tarsis, cuando se habla de Tarsis, estamos hablando del sur de España. O sea, hablamos del sur de España. Por ejemplo, en Ezequiel nos hace una referencia de las riquezas de Tarsis. Ezequiel 27 y versículo 12 nos dice, Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, con hierro, con estaño y plomo comerciaba en tus ferias. O sea, eran las riquezas naturales que tenía Tarsis. Con lo cual, ya solo por estos indicios que nos deja la Biblia, tenemos claro que Jonás, su vida, era hacia la ciudad, hacia la región de Tarsis, ¿no? O sea, él desecha ir a Nínive y decide huir a Tarsis, que curiosamente en Nínive estaba pues la misma diosa que influenciaba en Tarsis. O sea, huía del mal de Nínive para meterse en el mal, en el mal que existía en Tarsis, que era exactamente el mismo. Bueno,
También en referencia de que Astoré fue introducida dentro de Israel a través de Salomón. Salomón fue quien introdujo, o fue, no que introdujo, pero sí que dio gran fama a esta diosa dentro del reino de Israel, ya que el propio Salomón cayó a seguir a esta diosa, abandonando a Jehová. Esto en Primera de Reyes 11 lo vemos. Primera de Reyes 11 y versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. O sea, fue al final, si era el rey de Israel, introdujo muy fuertemente el seguimiento idolátrico a esta diosa. Diosa asiria, diosa de los sidonios y diosa a la cual Jonás más tarde temía o tenía miedo en Nínive, pero no le tenía miedo en Tarsis, parece ser, ¿no? Volvemos a Jonás, Jonás 1. Entonces, como digo, es a Tarsis donde Jonás decide huir del cumplimiento del mandato de Dios. En vez de ir a Oriente como era su mandato, de irse a Nínive, como lo que había mandado Dios, decide huir a los territorios más occidentales. O sea, porque cuando hablamos de Tarsis era lo más occidental que se conocía en esa época. O sea, lo más occidente que se conocía al final del Mediterráneo, pues era el sur de España, sur de Portugal, era lo más occidental, o sea, lo más lejos posible de Israel, ¿no? Ahí se iba Jonás. Pero como digo, tanto en Nínive como en Tarsis rendían tributo a la misma diosa de la fertilidad Toré. O sea, el mismo mal estaba en las dos regiones. Y entonces nos podemos preguntar por qué Jonás decide, o sea, por qué Jonás decide huir y no cumplir el mandato de Dios. Pues bueno, seguramente Jonás sintió un miedo. Miedo por la reacción de la gente de Nínive en el momento de que él predicase la palabra de Dios allí en Nínive. Pensaría que podía ser agredido y terminar muriendo, ya que Israel estaba en guerra contra Asiria en ese preciso momento. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada, Jeroboam, nos estamos refiriendo, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amiatí, profeta de Gaf-Ester. O sea, estas tierras que está haciendo referencia eran las tierras, a tierras de los asirios. Estaban siendo, estaban siendo reconquistadas por Israel y estaban bajo dominio asirio en ese momento. También Amós lo podemos encontrar, Amós 6:14. 6:14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamá hasta el arroyo del Arabá. Hamá, ¿y cuál fue la nación que levantó? La nación asiria, que fue la que oprimió y dispersó las 10 tribus de Israel. O sea, el profeta Amós, más tarde que Jonás, pues profetiza cómo el imperio asirio iba a destruir, más que destruir, dispersar a las tribus de Israel, haciendo referencia a más hasta el arroyo del Araba, ¿no? O sea, estamos hablando de los asirios, para que no quede ninguna duda que en el tiempo de Jonás, Israel estaba luchando ya contra Asiria. Y en ese momento estaban, Dios estaba favoreciendo a Israel. Entonces, Jonás dio más valor a su vida en ese momento antes que cumplir la palabra de Dios. Entonces, Jonás no temía que Dios tomase justicia por su rebeldía, porque los que estudiamos la Biblia sabemos que todo acto contra Dios va a tener unas consecuencias. Entonces Jonás no sabía esto y no temía por la vida suya o las consecuencias que Dios podía disciplinarlo por lo que estaba haciendo, por esa rebeldía abierta.
Pues la verdad es que no. Ya que Jonás lo que había vivido en su vida mostraba que aún no haciendo caso a los mandatos de Dios, Dios iba a guardar a los hijos de Israel y mucho más a un profeta de Dios. Es que hay que entender una cosa, en esta época, como vamos a ver ahora en los siguientes versículos, eh, aunque Israel seguía desobedeciendo a Dios, seguía apartado de Dios, seguía haciendo sacrificios, idolatría, no cumpliendo el mandato, eh, Dios tiene en este momento misericordia y amor por Israel y no le pide nada a cambio y lo restituye de cierta manera, porque en ese momento estaban en una situación precaria en cuanto a territorio. Habían perdido bastante territorio y estaban en una situación complicada Israel. Y Dios, para que Israel mejorase su situación, permite que consigan ciertas victorias y le da cierta prosperidad a Israel, incluso sin cumplir los mandatos de Dios. O sea, incluso estando en desobediencia con Dios, la misericordia de Dios protege a Israel. Entonces, esta lección se les queda como un poco grabado por ejemplo, a gente como Jonás y a la gente del Israel de la época de Jonás, donde si tú de eso, o sea, entendieron mal la misericordia y el amor de Dios, como si fuera un regalo sin ellos tener que obedecer, que servir, sino simplemente si yo sirvo, bien, si no sirvo también bien, porque Dios siempre nos va a favorecer, ¿no? Pues somos Israel, somos los hijos de Dios, no va a pasar nada con nosotros. Y esto todo lo vamos a ver muy bien en Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículos 23 en adelante. Vamos a ver cuál era la situación en el reinado de Jeroboam II, que coincide con Jonás. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, ya nos están diciendo que fue un rey y fue una época donde Israel siguió insistiendo en los pecados. Pero, capítulo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová de Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y Hamad, que había pertenecido a Judá, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? O sea, lo que decía. Por un lado, Israel no se aparta del pecado, pero por otro lado, la misericordia de Dios con Israel les devuelve tierra y les concede victoria. Entonces, como digo, se instaura en Israel una creencia o un pensar de que aunque no cumplamos con Dios, Dios va a favorecernos en nuestro destino o en nuestras aventuras militares, ¿no? En este caso, simplemente fue por misericordia que Dios lo hizo. Y ellos no lo entendieron así. O sea, ellos lo entendieron simplemente que, bueno, podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo lo malo y Dios va a estar con nosotros. Se podría decir de alguna manera que era como una especie de soberbia que había en ellos, como decir, bueno, Dios está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar, no importa lo que nosotros hagamos. O sea, Exacto, sí, somos más que los demás porque Dios nos tiene, entre comillas, que ayudar, ¿no? Algo así claro. quizás. Y claro, esa era la mentalidad que ellos tenían, ellos son los escogidos, los hijos de Dios y el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios, Dios lo iba a proteger, no le iba a hacer daño realmente. Ellos pensaban que por mucho que hicieran ellos, mucho pecasen, mucho daño le hiciesen a Dios, Dios siempre iba a dar la otra mejilla, ¿no? Mm. O sea, siempre iba a tener misericordia de ellos, ¿no? Y entonces entran en esa especie
religiosidad, Sí. o sea, bueno, podemos hacer lo malo y no vamos a tener consecuencias de esto. Entonces, como digo, Jonás vivió esto y Jonás era parte de este mundo de Israel. Eh, entonces, como Jonás había visto, aún haciendo caso, aún no haciendo caso a los mandatos de Dios, Dios iba a guardar a los hijos de Israel y en su caso en específico mucho más un profeta de Dios. Mm. Entonces, él a quién iba a temer, a Dios, si él tenía la convicción de que Dios al pueblo de Israel no le iba a hacer daño, o a Nínive, a los ciudadanos de Nínive, que eran enemigos de Israel y sí le podían causar un daño vital a él. Entonces, él temía a Nínive y no temía a Dios, ¿no? Entonces, fue esa la situación en la cual vivía, como digo, Jonás. Y bueno, vamos a ver un poco cuáles eran estos pecados que estaban ocurriendo en Israel, para entender, porque en Reyes sí, nos hablan que estaban haciendo el mal, estaban ocurriendo cosas en Israel, pero vamos a profundizar un poco en ver qué estaba pasando dentro de Israel y a qué pecados Dios estaba cerrando un poco sus ojos, ¿no? O sea, Mm. estaba intentando no mirar, pero más adelante los profetas hablan de ello. Vamos a ir al libro de Amós, capítulo 2 y versículo 6. Espera, ahí. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, ya no estaba hablando de una serie de pecados que estaban pasando ahí en Israel, ¿no? O sea, idolatría, relaciones no morales, completamente amorales bajo la perspectiva de Dios, Perversiones sexuales. abuso de la gente, falta de misericordia con las personas, o sea, era un pueblo muy perdido. Vamos a seguir leyendo. Amós 5:21, que sigue describiendo el pecado y todo de la época esta, como digo, en específico, de la época de Jonás y del rey Jeroboam II. Versículo 21 del capítulo 5 de Amós. Aborrezco, rechazo vuestras festividades, y no me huelen bien vuestras asambleas festivas. Aunque me ofrezcáis vuestro holocausto y ofrendas vegetales, no lo aceptaré ni miraré vuestro sacrificio de paz de animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tu instrumento. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, Dios ya aborrecía completamente todo lo que estaba pasando ahí. Ya la religiosidad era lo que predominaba en Israel, como vemos en estos versículos, los cuales ellos hacían sus sacrificios pidiendo perdón a Dios, pero lo hacían por hacer, o sea, no lo hacían por convicción de corazón de arrepentirse del pecado. O sea, no existía el arrepentimiento del pecado y hacían las cosas simplemente por simple inercia, por simple religiosidad. Por costumbre, Una ¿no? costumbre que se había vuelto. Y de la boca para afuera. Exacto. Como digo, como dice también el 25 que no he leído, ¿acaso me ofrecisteis sacrificio y ofrenda vegetales en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Al contrario, llevasteis el tabernáculo de vuestros ídolos, Moloch y Kiun, la estrella de vuestros dioses que os habéis hecho. O sea, la idolatría. Se me Mm. había, se me olvidaba esos versículos. En Osea
más de lo mismo. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero yo y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Pero ellos violaron el pacto cual Adán, allí me traicionaron. Y esto, como digo, todo referente, todos estos pasajes están referentes a la época de Jonás. O sea, al pecado que abundaba en Israel en época de Jonás. Entonces, como digo, todo se resume a la religiosidad, a la mediocridad y a la falta de temor de Dios por parte del pueblo de Israel. A ver, que lo pongo otra vez en Jonás. O sea, como digo, religiosidad, mediocridad y falta de temor de Dios por parte de Israel, que existía en la época de Jonás, haciendo los rituales para Dios pero sin entender por qué ni para qué, pensando que Dios estaba solo en el templo o en el territorio de Israel, porque esa era la mentalidad que ellos tenían, o sea, Dios estaba en el templo, Dios estaba, guardaba a Israel, o sea, se le olvidaba completamente que Dios es Dios de, Omnipresente. omnipresente, presente como, o sea, como encontramos en el Salmo 139, bueno, lo vamos a ver, Salmo 139, versículo 7. 139, versículo 7 en adelante. Este salmo, o sea, en esta época, creo que se le había olvidado completamente al pueblo de Israel y más en concreto a Jonás. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces, Dios está en todos lados. No esta mentalidad que Dios estaba acorralado en el templo o si solo estuviera en el territorio de Israel. No, 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 no. O sea, Dios es Dios de todo el mundo. O sea, Él controla todo lo que ocurre en el mundo. Y parece ser que Jonás, pues, se le había olvidado este salmo en concreto. Entonces, como digo, no existía el temor de Dios en Israel ni en Jonás en este momento, en el momento que él huye, ¿no? Ya que a pesar de hacer las cosas mal y servir a dioses ajenos, como hemos visto, Dios en este preciso momento, por amor a Israel, le dio victoria a su favor sin pedir nada a cambio, aun estando Israel en rebeldía abierta contra Dios. Y esta es como, o sea, esta situación que vivía este Israel de la época de Jonás es una situación común en los días de hoy, en la que viven muchos de los cristianos en la iglesia actual, los cuales como Jonás, en vez de hacer el mandato de Dios, de predicar la palabra al mundo para dar a conocer a Dios y su obra por medio de Cristo, para que más gente se pueda salvar, pues en vez de eso se esconden y no cumplen con el mandato que nos deja Jesús, por ejemplo, en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, igual que Jonás, hay muchos cristianos actualmente que se esconden porque no sienten temor de Dios, sino sienten vergüenza incluso de su condición de cristiano. Porque creen que el mundo los va a maltratar, los va a rechazar, y se olvidan que pertenecen al Dios Todopoderoso y que nada escapa del control del Dios Todopoderoso. Y es solo al Dios Todopoderoso al cual debemos temer. O sea, a Él sí debemos temer, no al mundo, porque Dios está por encima de todo y de toda potestad y de toda entidad. O sea, Él es el máximo, el que está por encima, la cabeza de todo, es Dios. Entonces, la misma actitud que tuvo Jonás de tener miedo al mundo y a la actitud del mundo, en este caso de Nínive, es la misma actitud de miedo que tienen los cristianos, muchos cristianos actualmente, de la respuesta que le pueda dar el mundo. Pero como vemos, el temor debería ser el temor a Dios. Vamos a leer
un pequeño pasaje de Cristo en Mateo 10:27 donde nos habla de esto. Precisamente Cristo hace referencia a esto. En Mateo 10:27. Lo que os diga en privado, decidlo en público. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden los pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Entonces, ¿a quién tenemos que temer? ¿Al mundo o a Dios? Cristo nos dice que a Dios que tenemos que temer. Porque el mundo, como mucho, como dice Cristo, es atacarnos a nuestro cuerpo. Pero el Dios de dioses, Jehová, Cristo, Jesús, eh, Él sí puede controlar a dónde va nuestra alma, dónde va a terminar nuestra alma, porque Él es el juez. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. A quién realmente debemos de temer, ¿no? Entonces, como os digo, ya no es solo que tengamos miedo al mundo y no temor a Dios, sino que el cristiano se ha alejado, como Jonás, de la realidad de los acontecimientos que nos rodea. Para ello vamos a, o sea, vamos a leer Jonás, los versículos 4 y 5, vamos a volverlo a leer. Jonás 1, 4 y 5. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Entonces, estos marineros eran conscientes de la situación que les rodeaba. O sea, los marineros tenían claro que alguien había ofendido a Dios, porque no era una tormenta normal. O sea, eran gente que habían vivido muchas tormentas seguramente, habían vivido muchas situaciones. Entonces, sabían que eso venía por parte de Dios. ¿De qué Dios? Ellos no sabían qué Dios era. No conocían a Jehová. Estos eran gente que eran gentiles, los cuales no conocían a Dios. Cada uno tenía su Dios, como dice, ¿no? Cada uno imploró a... Cada uno pues invocaba a su Dios, como dice el versículo 5, ¿no? Entonces, como eran conscientes de que ahí pasaba algo que no era normal, cada uno, como digo, imploró a su propio Dios para que la tormenta parase, ya que el barco estaba a punto de hundirse. Y a la vez, o sea, esto fue como el pedido espiritual, ¿no? Que estaban realizando. Y a su vez estaban haciendo todo lo que podían hacer humanamente posible. O sea, estaban aligerando la carga del barco para que el barco se mantuviese a flote el máximo de tiempo posible. O sea, hacían todo lo humanamente posible, que era clamar a Dios, por un lado, al Dios, cada uno clamaba al Dios que conocían, ¿no? Y por otro lado, aligeraban el barco para intentar que ese barco no se hundiera. O sea, eran conscientes plenamente de una situación dramática que se estaba viviendo en ese barco. Entonces, ellos tenían la certeza que su vida al final estaban pendían de un hilo y su tiempo seguramente se estaba acercando al final. Pero mientras toda la tripulación estaba orando a sus dioses y toda la tripulación estaba haciendo todo lo humanamente que ellos podían hacer, eh, Jonás dormía plácidamente en su camarote en lo más profundo del barco. O sea, no se enteraba ni que había una tormenta, ni cuál era la situación. O sea, no se enteraba de nada de lo que estaba pasando en la realidad. O sea, el barco estaba a punto de partirse, de hundirse en el fondo del mar, y Jonás como nada. Y no es
la situación del Jonás como Jesús en la barca, que estaba tranquilo porque confiaba. No, no, no. O sea, esto es una situación diferente de no vivir la realidad que estaban viviendo, ¿no? O sea, no era consciente de la situación para nada. En cuanto a Jesús, sí era consciente de la situación y quién estaba haciendo el ataque claramente contra la barca, en este caso no es esa la situación. Este Jonás estaba simplemente aislado. Porque cuando se dice que estaba en el fondo del barco, está hablando de un aislamiento con respecto a la realidad externa, la cual la conocían perfectamente los marineros, que por eso estaban clamando a Dios y estaban haciendo todo lo posible para salvarse, ¿no? Entonces, todo esto al final es una representación simbólica del estado profundo de desconexión de la realidad que nos rodea, que vive la iglesia actual, tristemente, donde cada vez las congregaciones se encierran más en ellas mismas, viviendo una realidad paralela, igual a la que ocurría en ese barco. Mientras afuera los marineros luchaban y clamaban a Dios para no hundirse y morir, en el fondo de ese barco estaba un Jonás que creía que solo por ser hijo de Israel Dios iba a pasar por alto el haber huido del mandato de ir a Nínive. Ahora, los cristianos simplemente por ir los domingos a la iglesia y juntarse con los hermanos ya han cumplido con su obligación con Dios. Eso es lo que creen, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando te encierras en la iglesia física, la realidad que vive es una realidad distorsionada de la verdad que está pasando y de la verdad de la propia palabra. O sea, cuando nosotros nos aislamos de todo, al final la realidad se distorsiona y no vivimos los acontecimientos como lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? O sea, creemos que el mundo es la iglesia y el mundo va mucho más allá de la iglesia. Pero el mal que existe en el mundo también puede entrar dentro de la iglesia, porque todo va en el mismo barco. El barco este que iba a Jonás, porque él, aunque estaba en un camarote en el fondo del barco donde no veía la tormenta, cuando el barco se hundiese iba a sufrir las consecuencias, porque iban todos en el mismo barco, tanto Claro. los marineros como Jonás. Entonces, ahora en la iglesia, pues lo que se habla de Dios, solo se habla de Dios nos ama a todos, de los milagros, la sanidad de física, doctrina de la prosperidad, pero la iglesia se olvida muchas veces de hablar sobre el arrepentimiento, sobre del pecado y la maldad que hay en todos nosotros, de Satanás como el enemigo, sobre la fe, sobre el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno como cristiano, etcétera. ¿Cómo se puede hablar entonces también de muchas congregaciones de cristianos de, por ejemplo, un tema que muchas veces de avivamiento, que va a haber un avivamiento en la iglesia, eh, un avivamiento, cuando la palabra de Dios, vamos a ver, en ningún sitio se habla de avivamiento. Ah, no es bíblico. No es algo bíblico. Vamos a leer varios versículos donde esto queda claro. Mateo 24:12 para empezar. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. 2, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, la apostasía de la iglesia. Claro. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a la fábula. O sea, esto no nos habla de un avivamiento.
de ninguna manera. No está hablando de un apartar de la iglesia, de la palabra sana y de la doctrina de verdad. O sea, nos habla de cómo la iglesia se va a ir apartando de la palabra y de Cristo poco a poco. Entonces, ¿cómo se puede hablar dentro de la iglesia de un avivamiento? Basta salir a la calle y mirar al mundo. O sea, salimos a la calle, miramos al mundo y vemos cada vez cómo la moral de Dios cada vez está más apagada en el mundo. O sea, ¿cómo se va apagando eso? Cada vez quedan menos cristianos. Porque por ir a la iglesia no son, hay mucha gente que va a la iglesia pero no es cristiana. O sea, muchas veces es que la iglesia está llena, sí, pero ¿qué gente está en la iglesia? ¿Son Claro. cristianos o no son cristianos? Eh, por rematar el tema del avivamiento, en Apocalipsis, el propio Cristo nos habla en el capítulo 2 y 3 de 7 iglesias como ejemplo de toda la iglesia de Cristo. Y de esas 7 iglesias, 5 las llama al arrepentimiento. O sea, ¿dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el avivamiento? Donde Cristo en lo que nos dice, si estudiamos la palabra, es que, como digo, no existe ningún sitio en la Biblia donde nos hable de avivamiento. La palabra de Dios no se habla de avivamiento y sí de apostasía y de hermanos engañados por falsos profetas y falsos maestros. O sea, engaño, apostasía. Ese es el futuro de la iglesia que nos marca Cristo en su evangelio y en las cartas de los apóstoles. O sea, el futuro de la iglesia es apostasía y falsa enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, el avivamiento general de la iglesia, como se predica en muchas iglesias que viven, como digo, completamente cerradas en sí mismos y completamente aisladas del mundo, eh, en los tiempos actuales es una falsa doctrina. Una más de las muchas falsas doctrinas que se mueven en el mundo cristiano actualmente. Esta es la realidad de Dios que nos muestra su palabra. Y si no, salgamos fuera y veamos con nuestros ojos cómo el mundo se encuentra en una autodestrucción moral, como digo. como, como nunca ha pasado. O sea, lo que vivimos hoy en día, o sea, esto nunca ha pasado, esta degeneración moral, ética, de valores sociales, o sea, destrucción de la familia, eh, matrimonio, hijos, desechos, o sea, todos los valores que nos enseña Dios, que debemos cultivar y dar en valor, se están destruyendo y viniendo abajo poco a poco. La, La desintegración de la identidad. exacto. O sea, todo se está cayendo abajo poco a poco. Al final es la autodestrucción del propio hombre que está en proceso. Pero todo esto a un cristiano que estudie la palabra no le tiene que tomar por sorpresa. Pero tampoco le puede, o sea, no se puede ir detrás de las fábulas que muchos falsos maestros cuentan en la iglesia. O sea, ¿cómo pueden ir a la iglesia a contar de un avivamiento general de la iglesia o un resurgir de la iglesia? Eso no es bíblico. Cristo nos dice que eso no es bíblico, o sea, eso no sale de su boca. Eso no son palabras de Cristo. La palabra de Cristo es apostasía y engaño entre hermanos. Esa es la realidad que nos marca Cristo. ¿Dónde está eso del avivamiento? Yo no lo sé. Que me lo digan, ¿dónde viene lo del avivamiento de la iglesia en los tiempos finales o en los tiempos en los que estamos viviendo? Porque son tiempos próximos a los tiempos finales. Eso no hay ninguna duda. Por la degeneración de la sociedad y todos los indicios que marcó Cristo, ¿no? Rumores de guerra, desintegración, apostasía. O sea, son señales de todo lo que está pasando. Son las señales proféticas que dejó, que el propio Cristo hizo referencia. Entonces, como digo, si tenemos alguna duda de lo que está, salgamos fuera y veamos con nuestros ojos, como digo, lo que está pasando en el mundo. Y si no podemos salir fuera o no tenemos la capacidad, cogemos, tenemos internet, ordenadores, o sea, hay muchos medios para conocer lo que ocurre en el mundo exterior. O sea, eh,
Lo que no podemos es, como digo, encerrarnos en la habitación de una iglesia, en un espacio físico, y olvidarnos de lo que ocurre en otros países, en otros... Que no nos coja de sorpresa nada. O sea, no puede ser que no conozcamos el mundo en que vivamos. O sea, que aparezca como ha salido hace poco, una película de un asunto de pedofilia y de abuso a niños, cuando eso era sabido y estaba difundido, o si alguien se ponía a investigar un poquito de lo que pasaba en muchos países. Investigar un poquito en internet, o sea, no hacía falta mucho, nos damos cuenta, hay imágenes, hay vídeos, pero está ahí el material, o sea, si investigamos lo vemos, lo encontramos, y eso es la realidad. Pero la gente prefiere cerrar los ojos y obviar la realidad que está pasando en el mundo. No quieren darse cuenta de en qué momento histórico estamos viviendo actualmente. Prefieren quedarse en su iglesia, alabar, sanidad, Señor, sáname esto, Señor, sáname lo otro, y poco más. O sea, y por cumplir con Dios yendo el domingo y de ahí no pasamos como cristianos. O sea, ¿qué nivel de cristiano estamos teniendo hoy? Un nivel mediocre. O sea, la realidad es que vivimos en un cristianismo mediocre actualmente, donde la palabra que era o sea, es obligación de todo, estudiar, no se estudia. O sea, ¿qué tiene que ser el pastor o el líder de la iglesia de turno, el que venga a hablar de la palabra? No, eso es un deber nuestro de cada cristiano en nuestras casas, de estudiar y profundizar en la palabra. Porque al final los líderes de la iglesia son humanos. Y hay líderes buenos, pero hay líderes malos. Y nosotros también como cristianos tenemos el deber de distinguir dónde estamos. Pues si no, no podemos cuando muramos decirle a Cristo cuando estemos delante de Él, no, es que la culpa fue del pastor o del líder de mi iglesia que me enseñó mal. ¿Y Cristo qué va a decir? ¿De quién es la culpa? La culpa es tuya, que no estudiaste mi palabra. No del líder, ni el líder tendrá su juicio con Dios en su momento. Pero tú tienes una responsabilidad individual que tienes que cumplir ante Dios. Porque fue un mandato de Dios estudiar la palabra y predicarla. O sea, ese es el mandato principal. Sobre cualquier mandato que hay, la obediencia a Dios, y dentro de su obediencia, el mandato principal es predicar la palabra. Y esto no se toma en cuenta en la iglesia actualmente. No se estudia la palabra. Y con esto todo no quiero decir que Dios no puede hacer avivamiento en pequeños grupos cristianos o en pequeños sitios localizados. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. O sea, la palabra tiene que estar siempre predicándose. Y si no hay alguien que la predique, Dios va a levantar y que sean piedras para predicar la palabra. Con lo cual, avivamientos siempre van a haber pequeños avivamientos. Pero no eso de que se difunde en muchas iglesias de un gran avivamiento cristiano. Eso no es bíblico. Bíblico es que Dios va a levantar a gente para predicar la palabra. Sí, siempre lo va a hacer. La palabra siempre va a haber alguien que predique la palabra. Pero de eso a decir un gran avivamiento cristiano, eso es una herejía y que no es bíblico, es que no viene en la palabra en ningún sitio. A veces vemos iglesias llenas con grupos de jóvenes que dicen que están sintiendo el Espíritu Santo en ellos obrando y a esto le llaman el gran avivamiento. O sea, esto es lo que muchas iglesias llaman el gran avivamiento, un grupo de jóvenes que dicen que sienten el Espíritu Santo. La cuestión realmente es el Espíritu de Dios o simplemente un evento de histeria colectiva ligado a la religiosidad y a sus propias pasiones. O sea, esta es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que está pasando en esas personas? ¿Realmente el Espíritu Santo? ¿O es simplemente una toma de control de su alma? Y esto se puede ver muy bien si de este grupo de jóvenes, cuántos se han arrepentido realmente y han tomado una dirección clara y decidida en cambiar su vida diaria y caminar mirando al Señor. Porque, vale, todos podemos tener un momento de sentir un ansia de evangelio, un ansia de Dios en un momento puntual. La cuestión es, ¿cuánto te dura eso? ¿Cuánto te dura esa emoción, ese deseo? Porque eso es un deseo. Porque lo que realmente transforma
cuando tú te arrepientes. Cuando tú escuchas la palabra y te arrepientes y tomas la decisión de recibir a Cristo. Ese es el momento donde te transformas y decides que tu vida tiene que ser seguir a Cristo. Pero cuando vemos esos grupos de jóvenes donde sí, en esas semanas, un mes, como mucho, están fieles a escuchar, a predicar, o a un nivel de histeria, de emoción muy fuerte, de llorar, de emocionarse, pero eso no cambia su vida, ¿qué ha pasado ahí? Como digo, lo que ha pasado es que el alma ha tomado el control de ellos y no el espíritu. No es un control del espíritu, es del alma. Y eso es efímero. Las pasiones terminan terminando, o sea, terminan, tienen un punto final. Ahora, el control del espíritu es algo eterno. O sea, esa es la gran diferencia. Entonces, si esta comunión con el Señor es algo pasajero y temporal y después vuelven, como digo, a su vida normal, lo que vivieron es simplemente una expresión de sus pasiones, o sea, su alma y no del espíritu. Y es esta última situación la que más se ve en los más llamados grandes avivamientos de la iglesia. Pero a pesar de todo lo que ocurre y sabiendo a través de la palabra que la iglesia colectivamente fracasará en su cometido de predicar al mundo, esto no puede ser una excusa para seguir predicando, ya que cada uno rendiremos cuenta a título individual ante el tribunal de Cristo. O sea, nosotros tenemos la revelación de que la iglesia va a fracasar en su misión que nos encomendó Cristo. Eso lo tenemos claro, porque estudiamos la palabra y la palabra es lo que dice, el fracaso de la iglesia. Pero eso no puede ser, no puede servir como excusa para que nosotros nos crucemos de brazos y decir, bueno, como la iglesia va a fracasar, bueno, yo no predico la palabra. No, porque hay una responsabilidad individual de cada uno. Nosotros tenemos un mandato individual de Dios de predicar la palabra. Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra, independientemente de lo que Dios tenga preparado para el hombre. Si estudiamos la palabra, como digo, la iglesia fracasa. Hay que tenerlo claro, no existe el avivamiento general de la iglesia, ni un resurgir, ni la iglesia va a dominar el mundo, nada de eso. Va a tener que venir Cristo a solucionar todo, a poner orden a la casa, como el que dice, porque nosotros fracasaremos. Y donde nosotros fracasamos, Cristo va a triunfar. Entonces, solo la palabra de Dios nos confronta con nosotros mismos. O sea, esto hay que tenerlo claro. No son palabras de ningún líder, de ningún hermano, ni la música cristiana, ni nada, a excepción de la palabra de Dios, la que nos confronta y nos lleva al arrepentimiento de nuestras vidas. Y solo cuando nos arrepentimos es que podemos pedirle de corazón a Jesús, Señor, perdóname porque soy un pecador y te reconozco como el único que puede salvarme de la muerte espiritual en la que vivo, a través del derramamiento de tu sangre que hiciste en la cruz por mis pecados. Y en todo momento ayúdame y guíame para dar cumplimiento a tu palabra y al final escuchar de ti, Señor, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que os quedéis con este mensaje. O sea, el mensaje de salvación al final, que es lo más importante. Que podamos llegar a Cristo y ser considerados siervos fieles del Señor. Eh, Espero que os haya gustado. ¿Quieres añadir alguna cosa? No, está muy bien, la verdad. Y bueno, con ese último mensaje, sí, ojalá que muchos puedan tener esta relación con Jesucristo y entregarle su vida a Jesús y estudiar la palabra. Realmente nuestro fundamento es Cristo y tenemos que sobreedificar a través del estudio de la palabra. Es lo que nos manda el Señor. Así que bueno, que todos sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.